creo que toca bajarlo y subirlo. Bueno, listo. Entonces voy a compartir mi pantalla para que hablemos de la parte, bueno, varios temitas. La parte de cubiertas. Mientras tanto, vamos a hablar de recordarnos pues las partes de las fechas. Recuerden entonces que nuestro tercer ejercicio, esto sí es dibujo arquitectónico, sí, nuestro tercer ejercicio se entregaría el 30 de septiembre, que es dentro de, pues contando la clase de hoy, 1, 2, 3, en cuatro clases, o sea, en un mes, ¿cierto? Básicamente en un mes, básicamente en 4 semanas, en 3 semanas, como lo quieran ver. Pero teniendo la clase de hoy, más la clase del 16, más la clase del 23, pues le vamos a trabajar a todo esto para que nos dé esa tercera entrega del 20% de nuestras planchas, ¿sí? Ya empezamos, ustedes me corrigen ahí que no recuerdo muy bien, pero ya empezamos con la parte de entorno, ¿cierto? Ya les pedí que dibujáramos ese entorno, que lo diseñaran, que lo pensaran y que lo construyeran pues en una plancha de trabajo tradicional. Obviamente les recuerdo que esa plancha debe contener el rótulo y debe contener todos esos elementos pues, necesarios para la parte de visual y de diagramación. ¿Sí? La diagramación es toda esta parte de organización del formato. ¿Sí? Y les había dicho que esta plancha la podíamos trabajar en una escala de 1:50, si no estoy mal. ¿Cierto? ¿O me equivoco? Profe, haciendo la plancha en 1:50, ¿cuántos centímetros de ancho tendría? 1:50, sí. Es que ahí tengo toda la información. 2 centímetros. ¿Cuántos centímetros? Por cada metro. Pero ella pregunta en general. O sea, los 11 metros, ¿cuánto ocuparían? Ya te digo, en 1:50. Eso, los centímetros, ¿cuánto ocuparían? Pues si cada metro son 2 centímetros, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 centímetros. Eso ocuparía la plancha, pues, 22 centímetros. Me parece que es un muy buen tamaño para esa parte, pues, de una planta con un entorno. Porque aún así nos deja ver muy buenos detalles. O sea, ya los detalles son más pequeñitos, más juiciosos, pero nos deja ver muy buenos detalles. Entonces esos 22 centímetros pues que se gasta la planta, ahí todavía les queda mucho espacio para trabajar un entorno en la hoja pinares. Entonces creo que es muy buen espacio. Además que también nos da muy buen tamaño, pues nos da una muy buena escala para trabajar las fachadas. Entonces lo que voy a comenzar en este momento va a ser la parte de cubiertas. Entonces, en el caso de las cubiertas, uno de los primeros factores que hay que tener en cuenta es, igual que con el entorno, es definir usted qué quiere cubrir. Para efectos acá de trabajo, voy a dibujar el entorno en un color más azul, más gris, para diferenciarlo un poco acá de la planta, listo. Entonces, digamos que usted en su entorno tenía, pues, usted tenía algo como lo que yo le había planteado, ¿cierto? Usted había diseñado una plataforma acá de llegada y esa plataforma la comunica acá a un camino. Voy a dejar esta línea acá porque cambian de material. Aquí hay un material y aquí hay otro, que este puede ser unos tablones, unos detalles, pero esto no lo vamos a poner. Esto llega en la parte de ambientación. Recuerden que yo les había pedido 2 plantas de entorno, una para dejar en blanco y negro y la otra para ambientar. Yo creo que es mejor que vaya tomando como nota de esos elementos para que lo vayan teniendo ahí ustedes también. Creo que yo los tengo anotados, pero en mi bitácora. Vamos a ponerlos por aquí donde dice taller 2. Aquí es toda la información. Yo tengo una pregunta. Sí. Claro. Los muros siguen siendo igual de 10 centímetros, ¿cierto? Sí, los muros son de 10, pero ya en escala 1:50. Sí, en 1:50 los muros siguen siendo de 10. Ok, profe. Queda de 2 milímetros.
En este caso, 10, sí, 2 milímetros, se considera que son 2 milímetros los muritos. Y se le hace igual el achurado. Ojo que en la clase anterior yo dije que usted podía hacer el achurado o los podía pintar de negro. O sea, yo les di esas dos posibilidades para que no se les olvide. Solamente los muros, ¿cierto? Estarían de 1 milímetro, ¿cierto? Sí, exacto. Ahí es donde encuentran ustedes la parte del detalle, y es que se tienen que sentar muy juiciosos a dibujar eso bien, que el grosor del rapidógrafo o el grosor del lápiz o con lo que sea que lo vayan a hacer, pues no les vaya a dar mucho problema. ¿Ok? Pero recuerde que usted me tiene que entregar dos. Entonces voy a tomar nota de eso. Voy a poner aquí, esto es de taller, pongamos aquí, entrega dibujo arquitectónico. Entrega 3, entrega número 3, que se me perdió el numeral, número 3, 20%. Entrega 3 del 20%. Entonces ya les había pedido 1, plancha entorno. Plancha entorno y la voy a poner aquí en blanco. Ese en blanco quiere decir que no tiene ningún tipo de ambientación, pero me refiero a técnicas de color o de texturas o de achurado, ¿cierto? Pero obviamente debe tener un entorno. Y cuando digo un entorno, ese entorno es, te lo voy a poner aquí, plancha entorno debe contener el exterior, que hay al exterior, si tiene un deck, si tiene caminos, o también se les llama senderos, porque pueden haber sendero peatonal o vehicular, ¿sí? Si va a tener la piscina, si va a tener, ¿qué más pusieron ustedes por ahí? No sé, jardineras, juegos infantiles. Sí, lo voy a poner como zona de estancia exterior. Más que barbecue, pues zona de estancia exterior, porque hay demasiadas cositas en la zona de barbecue, ¿cierto? Está la zona de barbecue, asientos, una salita, entonces es una zona de estancia, o también se puede llamar zona social exterior, como ustedes lo quieran poner. Yo creo que mejor dejémoslo como zona social, que zona de estancia, pues suena muy redundante, como lo que les decía de sala de estar. Zona social exterior, bueno, en fin, ustedes encontrarán pues qué poner. Y obviamente pilas, los árboles o cualquiera sea pues la parte natural de ese entorno. Aquí pongo que debe ser en blanco, o sea que no tiene una ambientación de achurados, ni de color, ni de textura. Entonces, básicamente serían dos planchas de entorno, o sea, la misma plancha de entorno, usted la calca, pero la plancha número 2 pues debe contener todo esto mismo, obviamente. O sea, usted va a calcar todo, pero ya no es en blanco. Entonces, ya se le agrega, entonces agregar ambientación, en este caso color, o cualquier tipo de efecto tipo achurado, etc. Santiago, una pregunta. Hola. No recuerdo muy bien si la copia de la plancha de entorno la podíamos hacer en mantequilla o tenía que hacer en una hoja pinares independiente. En hoja pinares, sí, las dos en hoja pinares, porque en mantequilla la ambientación se nos hace un poco reducida. No pega tanto. ¿Cómo? Pues no pega tanto lo que necesitamos hacer, ¿o qué? Voy a ser muy honesto contigo y les voy a dar esa posibilidad, pero lo que pasa es que en una hoja mantequilla o en una hoja pues de albanene o de papel pergamino, por ejemplo, los medios de tinta son muy difíciles que peguen, ya ustedes lo notaron, ¿cierto? Entonces, si van a trabajar con marcadores en la hoja mantequilla no les da. Si van a trabajar con acuarelas o con cualquier efecto de esos tampoco les da, porque no pega, no lo absorbe. Sin embargo, la hoja la hoja de mantequilla, la hoja de albanene sí recibe una técnica muy buena
y es la técnica de los lápices de colores, ¿cierto? Ustedes, si tienen lápices de colores, si tienen sus colorcitos, pueden usar la técnica del papel mantequilla e incluso pueden lograr un efecto muy bueno porque pueden pintar como por detrás, como al revés, como por el revés de la hoja. Entonces quedan como algunos elementos como resaltados. No sé si alguna vez lo habían hecho. No. Entonces, pero ya saben, pueden pintar la hoja mantequilla por detrás, no encima del plano, sino por detrás y les queda como un efecto de resalte. Pero, o sea, voy a ponerlo igual acá en la entrega. O sea, Entonces, se pinta por el lado que es como más corrugadito, ¿o qué? ¿O es no, o el más liso? no, me refiero a esto. ¿Estás viendo la pantalla? Pues me estás viendo a mí. Sí, te estoy viendo. Tú tienes tu plano, ¿cierto? Sí. Pues esta no es una hoja mantequilla, pero tú tienes tu plano acá. Entonces tú lo que haces es que pintas al otro lado y lo que pintaste aquí va a resaltar acá, va a quedar como un efecto de relieve muy interesante. Entonces, si por este lado está el lápiz, por el otro lado está el color. Esa sería una técnica. Entonces, pues yo la voy a poner si la quieren intentar. Lo importante acá es que pues no se queden con una porque pueden ser muy creativos a la hora de las técnicas. Pero esa parte pues la haremos más adelante porque también vamos a ambientar así las fachadas y seguramente una sección. El punto de hacer una copia de la plancha de entorno es pues obviamente repasar la parte de dibujo en una escala más pequeña, ¿cierto? Y pues hacer siempre una comparación. Entonces voy a poner aquí como una pequeña opción, aquí como un asterisco. Se puede trabajar en papel mantequilla, un papel calcante más bien, cualquiera sea el de su preferencia, usando lápices de color. Santiago, y otra preguntita desde tu concepto pues como más profesional, que vos has trabajado más con colores pues que yo. ¿Qué marcadores recomendarías como para este tipo de trabajos, como para saber cuáles son como mejores? Porque pues yo de eso no conozco muy bien y Bueno, no quiero pues como tener sí, los marcadores que no son adecuados. te entiendo perfectamente. No, mira, yo hace muchos años compraba estos. Los famosos Curecolor. Pues Profe, ¿qué estos, tal son los touch? ya voy a hablar de eso. Son muy buenos, pero voy a empezar pues como desde mi experiencia. Yo tenía de estos, y eso que estos son marcadores de hace más de 10, de 12, 13 años. Póngale pues que yo no soy tan viejo, pero pues ya digamos que los cambiaron mucho porque los touch llegaron a competir. Entonces los Curecolor creo que se los encuentran ya así, un poquito más livianitos, con un cambio de imagen. Son muy buenos, sí, usted puede tener los marcadores que quiera, pero, pues, o sea, y los marcadores touch, los touch markers, pues también son muy buenos, sí. Sin embargo, aquí el error que cometen todos es ponerse a comprar esta caja llena de cosas. El punto es que cada marcadorcito, al menos de los, por ejemplo, de estos Curecolor, cada marcador está entre, yo creo que eso está entre 9 y 12.000 pesos. Entonces me parece que son un poco caros. El punto es que yo, por ejemplo, todavía los tengo. Hay unos muy secos, hay unos que todavía funcionan, pero imagínense, después de tantos años y no alcancé a acabarlos todos. Pero mi gran recomendación, si usted quiere hacerse una inversión de esta, sea con Curecolor o sea con Touch, digamos que la recomendación ahí es que compre una gama de los touch. Venden como gamas así como de 6 colorcitos y son como más efectivos que comprar una cajota pues como de, es que es una caja de estas vale casi, pues al menos de esta marca la he visto en Como en 2 Panamericana millones. y en Todo en Artes. No tanto, pero sí llegan casi hasta los 800 o 900. La de los 2 millones es una caja enorme, como con 70 y punta esta tiene 48 y la otra tiene como 70 y punta. Entonces, no sé, yo
pues yo jamás volví a comprar marcador porque la parte de expresión mía le cogí como cariño a los colores. Y eso que pues yo ya no trabajo nada así. A mano alzada, pues muy de vez en cuando sí cojo un plano y lo edito, pero como les digo, venden unas gamas que son más baratas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, estos 6 colores llegan a valer casi, póngale 40, 50 mil pesos, ¿sí? En internet, porque en una tienda son más caros. Pero el punto de comprar una gama es que vos vas a tener, por ejemplo, en este caso vas a tener 3 sets, un set de 6 diferentes grises. Y el punto de los grises es muy interesante porque usted empieza a ver planimetría ambientada con gris y pues usted ya va como obteniendo pues como una gama de colores muy personal. Esta, por ejemplo, no la recomiendo porque es que estos son colores muy primarios y muy fuertes, pero esta, por ejemplo, esta de estos colores crema, sí es muy interesante tenerla porque usted puede pintar su plano con los colores que quiera. O sea, usted puede pintar sus árboles crema si quiere, pero van a seguir siendo árboles. O sea, ahí está la parte de la experimentación con los colores. Un error muy común es que le dicen a uno, no, los árboles tienen que ser verdes. No, chicos, usted puede pintar sus árboles o texturizar sus árboles con el color que usted quiera, porque ellos van a seguir siendo árboles. O sea, yo siempre vuelvo aquí a mi carpeta. ¿Qué es esto? El Pinterest. Usted no les pasa que el Pinterest a veces les recomiendo unas pendejadas tan X que nada que ver con lo que ustedes buscan. Súper extraño. A ver si tengo por aquí ejemplos de planimetría ambientada solamente con gris. Bueno, estos dibujos clásicos me encantan. Pues estas memorias. Ustedes saben qué es una memoria, ¿no? Sí. Una presentación, sí. Estas memorias y presentaciones clásicas me gustan mucho por esto, porque miren que con un solo, bueno, al menos con una gama de un solo color, en este caso un naranjado, un ocre, bueno, ocre no, café, y planimetría interior con tonalidades de grises, pues el plano destaca y la visual destaca. En estos tiempos no había pues renders, ¿cierto? Porque estos diseños de los años 50, o sea, cuando las vanguardias arquitectónicas estaban todavía vivas. Ya hoy en día no hay vanguardia arquitectónica, lo único que hay es puro sancocho arquitectónico, le digo yo. O sea, pendejadas de un lado, pendejadas de otro y eso vende. Entonces, no sé, para mí es muy importante que consideren que a la hora de buscar marcadores o esos elementos empiecen primero por una gama muy suave de grises, si quieren. Y si no, también de los marcadores, pues aquí no la veo lastimosamente, pero pues si la buscan, se pueden encontrar gamas que no son de gris. Por ejemplo, este es un gris, pero estos son grises, aquí no dice, pero yo creo que son grises fríos, porque también hay grises cálidos. Los grises fríos tiran más como al azul, los grises cálidos tiran más como un color más amarillento, y se nota la gran diferencia. Pero yo considero que trabajar con marcadores necesita experiencia, o sea, usted necesita primero saber cómo tomarlos, ¿cierto? Cómo pintarlos, cómo usar las puntas, pero es muy bueno pues experimentar. Aquí hay otra gama de colores piel, o de unos colores tipo crema. A mí me gustan mucho estas gamas, porque usted con estas gamas se defiende con todos sus planos. Además que usted le daría a sus planos una, ¿cómo se dice? Una personalidad. Entonces todo el mundo va a saber que los planos de ella son casi siempre como en colores crema, o los planos de él son casi siempre en tonalidades azules. A eso me refiero. Porque un error muy común, a mí por ejemplo jamás... Pero eso no infiere a la planimetría, pues meterle como colores que no tengan una coherencia. No es que tengan coherencia, no, es que si lo que se busca es coherencia, usted ya tiene que pintar las cosas del color que son. O sea, si usted le están diciendo, vea, me hace el favor y me pinta la plataforma del color que es, del material que es. Me hace el favor y me pinta el camino del color que es. Usted ahí lo que está buscando es un realismo específico. Pero si usted más adelante dice, no, es que, a ver, yo abro por acá un plano mío, por ejemplo, y uno le mete muchos diferentes tipos de colores y uno puede, pues, experimentar
con el mismo que estamos trabajando. A ver dónde tengo por acá una planta. No, esto es un render. Entonces, el punto de los... O tú nos vas a enseñar a manipular esos marcadores, pues, porque personalmente yo no sé pintar con marcador. Eso sería algo que me encantaría, pero pues ustedes saben que desde aquí de la casa me queda muy complicado, pero les puedo dar unos tips. Eso sí es... Por favor. Sí, eso obviamente lo haré, claro que sí. Entonces, yo tengo, por ejemplo, en este plano, pues aquí habían unas intervenciones, ¿cierto? Entonces, pintar en Photoshop, pues no diferencia mucho de una pintura manual. El punto es que en Photoshop no es muy limpio, uno puede tener estos bordes. Cuando uno pinta manual, uno tiene que ser el doble de juicioso, pues. Pero originalmente uno puede trabajar de esta manera. Uno puede decir, bueno, vean, el entorno, o sea, el terreno donde está para este habitáculo, lo voy a dejar gris y los árboles los voy a dejar blancos y la planimetría también. Porque con ese único movimiento yo ya estoy resaltando eso, yo ya estoy resaltando este elemento. Sin embargo, si yo ya quiero entrar a ser mucho más detallista, entonces yo digo, no, ya voy a texturizar, por ejemplo, este piso, el piso exterior, el piso interior, ¿cierto? Las escalas o esta pasarela, pues estas escalas, este recorrido que va desde el acceso hasta aquí, o sea, la plataforma, con un material más sólido de concreto, etcétera. Y yo pues puse un límite porque yo no voy hasta el muelle. Entonces, ya ustedes dicen, profe, pero ¿por qué los árboles amarillos? ¿Por qué no? ¿Sí? Usted empieza a experimentar. O sea, por ejemplo, en el Photoshop uno puede quitar eso. Esto ustedes lo aprenderán más adelante. El punto es que, por ejemplo, ustedes no les enseñan Photoshop en el transcurso de la carrera. O les enseñan Photoshop, pero no arquitectónico, sino a usar el programa con otras cositas. Les enseñan a usar la tablita, la tabla digitalizadora. Si yo, por ejemplo, quito el entorno, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, digo, no, los árboles no me gustan amarillos, usted experimenta. El punto de experimentar a mano es que primero, antes de pasar a hacerlo en la plancha, dibuje muchos arbolitos en una hojita, coja sus marcadores o coja sus acuarelas y usted diga, ¿cómo queda un árbol amarillo? O cómo queda un árbol morado, o cómo queda un árbol más verde chillón, o cómo queda un árbol azul. Pero entonces ese color que usted elija tiene que tener una gama, ese color tiene que ir de la mano con los otros colores que hay aquí, ¿sí? Pues no necesariamente. El punto es que yo elegí este amarillo porque va con el verde y lo resalta. Pero yo, para curarme en salud, yo siempre presento una o dos plantas, una planta más técnica y una planta más texturizada. Entonces, a la hora de usted hacer o trabajar con estas herramientas, lo primordial es que pues experimente. Pero mi recomendación es que no llene su plano de color por todas partes porque va a comenzar a generarse algo y es que usted va a creer que todos los planos son así y ya le mostré que no. Un plano se lee, el color es básicamente una forma de resaltar. Entonces usted se puede encontrar con diferentes. Ojo, no todos tienen que ser touch. No todos tienen que ser Curecolor. Hay muchos marcadores por ahí muy comprables también, los Prismacolor. Son más baratos, bueno, entre comillas baratos, pues porque es que esta marca también es muy buena. Sin embargo, de estos no sé si venden los sets, pues, bueno, aquí venden como un set de varios colores, como una gama. Pero pues usted ya experimentará. ¿Ustedes ya tienen o es que van a comprar apenas? No, es como para empezar a experimentar con eso. Profe, yo tengo unos de touch, pero pues como dice la compañera Guadalupe, no tengo como la técnica para poderlos aplicar sobre los planos. Te entiendo, pero entonces vamos a hablar de eso ahorita, porque ahorita vamos a hablar de las cubiertas, ahorita hablamos de ambientación. Igual se los estoy dejando claro. Miren, por ejemplo, en este ejemplo, el plano quedó resaltado en blanco y en grises, mientras que el entorno tiene unos tonos sepia. Las tonalidades sepia son muy buenas también para resaltar los planos, sin embargo, pues bien usadas, porque si todo es sepia, si todo es café y naranja, y no hay un resalte, no hay un contraste de colores blancos o grises, se hace un poco
pesado la lectura, pero entonces estas planchas así de portafolio me encantan, porque no se, o sea, destacan, además que yo tengo como cierto gusto como por este tipo de detalles vintage, pues esto sí es vintage, estos detalles así clásicos de presentaciones de revistas antiguas, antes de que existieran los renders, porque valoro muchísimo la parte de los dibujos a mano alzada, o sea, cuando todo el mundo se sentaba a dibujar juiciosamente sus perspectivas y sus planchas y sus cosas. Entonces, ustedes pues ya tendrán con esto. La técnica de esto es bastante simple. Como son marcadores de doble punta, pues por lo general, o tienen una punta biselada, la punta biselada es esta que tiene como este borde, lo mejor es aprovechar esa punta para efectos. ¿Vale? Yo creo que aquí yo tengo un pincel de marcador, y si no, pues lo hago, que eso no me toma. Un pincel de marcador, o sea, los marcadores en la vida real hacen esto. Si usted tiene, por ejemplo, un color verde, entonces usted pinta y él le va a quedar así. Si usted pinta encima, bueno, este no, así. Y si usted pinta encima, usted va a notar esto, que hay como una especie de líneas entre los marcadores. ¿Sí las ve? Sí. Así más o menos es pintar. Hola. Pues yo he pintado algunas cositas con esos marcadores, pero los colores como que se emparejan, o sea, no, pues hay veces sí queda, cuando uno pasa mucho el marcador, No, sí queda como así. ya te voy a decir por qué se emparejan. Ellos se emparejan porque el marcador es de una tinta muy fina. Eso sí es un marcador muy interesante y muy bueno. El punto es que muchos de ustedes quieren que sus objetos queden siempre así planos, con el color plano. A mí personalmente no me gusta. Pero en el caso de la técnica del marcador, lo primordial es pintar por trazos, o sea, un trazo, otro trazo, otro trazo. No empezar a hacer esto, porque después uno va a conectar aquí y quedan estos pedazos. Aunque esto también se puede volver una técnica, pero pues no es mi favorita, porque como les digo, yo abandoné los marcadores hace mucho, no me gustan demasiado y solo los usaría para efectos suaves. Ahora bien, todo depende del marcador que tengan, porque si tienen un marcador de un color verde así muy suavecito, uno sí puede ir pintando como con capas, por ejemplo la primera y luego uno empieza a hacer otra. Y uno va obteniendo como cierta visual, como cierta sombra, como cierta volumetría. Pero digamos que lo que les pido en este caso es que los experimente por ahora. Cuando lleguemos allá a la parte de la expresión, volveremos a eso. Si no tiene marcadores, puede trabajar muy fácilmente con acuarelas, y si no tiene acuarelas, pues puede trabajar fácilmente con lápices de colores. Elimine la capa. Puede trabajar con lápices de colores, porque los colores sí tienen la posibilidad de ser mucho más controlados. O sea, usted puede trabajar su lápiz de color suavecito, o ya usted verá si lo hace más fuerte o si tiene texturas. Con los lápices de colores las texturas son muy interesantes. Vamos a ver si aquí encuentro algún ejemplo de eso, porque eso es difícil de encontrar. Por ejemplo, en el Pinterest está. ¿Cómo es que se llama eso? Santiago, y con las acuarelas no se riega la tinta del plano. Ya voy a esa parte. Vamos a hablar de eso. Architectural plans. Markers. No, pero no es lo que quería ver. Porque es marcador. Marker. Bueno, aquí hay varios ejemplos muy buenos de cómo se ve ambientado un plano con marcadores, si es que van a resaltar pues texturas o elementos, ¿cierto? Por ejemplo, esta persona usó, personalmente, a mí, a Santiago Lodoyo, me chocan estas fotos tan bobas. Las fotos preparadas, como, voy a poner el lápiz aquí, voy a poner esto aquí. Hay otros muy mañés que ponen por aquí la taza del café, ¿cierto? Y para Instagram, pues, ¿cierto? Amo la arquitectura. Chicos, no, por favor. Si va a tomar una foto, tome la foto que es, sin esas cosas.
Pero bueno, aquí se explica, pues, miren, el uso de los árboles, el uso de la fachada, pues, que es lo que vamos a levantar, el vidrio, efectos como de sombreado con colores negros. En este, por ejemplo, esto es un boceto, y este es el boceto más cliché de arquitectura que se vayan a encontrar. Usted busca arquitectura moderna y aparece este mismo modelo 50.000 veces. Es otro tipo de arquitectura que yo les digo que es la arquitectura sancocho, que esos son unos pedazos de cosas así todas extrañas sin función. Pero pues pueden ver que esta persona usó los marcadores de una manera muy específica, ¿cierto? No pintó con un efecto específico, sino que trazó unas líneas nada más como para marcar. Pues usted puede comenzar por esto, pero usted también tiene que tener cuidado de que las cosas que haga y organice pues tengan una visual mucho más interesante. Bueno, este puede que esté mejor ambientado. ¿Por qué? Esta persona usó diferentes tonalidades, por ejemplo, de verde para los árboles. Miren que los árboles simplemente unos manchones sobre el dibujo original del árbol. O sea, esa persona dibujó el chamicito del árbol, ¿cierto? Las ramas. Ahorita hablamos de estos árboles en alzado. Y con el marcador, pues le dio unas pasadas de diferentes tonalidades de verde. Entonces, por ejemplo, él empezó a hacer esto. Pongámoslo aquí. Él empezó a hacer esto. Como a pasarle pues así y bueno, esto es algo que ustedes antes de pasarlo al plano deben intentar en sus marcadores, o sea, con sus planas, pues esto ya no se los pondría yo como un ejercicio, sino que eso es ya que usted lo haga, porque no va incluido pues en la entrega. Entonces ya usted tiene que hacer esos ejercicios para que cuando llegue al dibujo pues en las fachadas de lo que vamos a hablar ahorita, si haya una coherencia pues como de lo que están tratando de hacer y que los árboles no queden como tan raros. Pero esos son dibujos. Por aquí, si no estoy mal, había un videito de una persona trabajando con acuarelas, una fachada. Esto sí que es más avanzado, porque la acuarela exige primero paciencia. Y pues bueno, si usted no tiene una técnica como tal, o sea, si usted no sabe pintar con acuarela, lo primero que debe hacer usted es entender lo siguiente: pinte primero desde lo más suave y luego va oscureciendo, porque un error muy común es que se ponen a pintar todo oscuro primero y luego los pedazos claros ya no se pueden usar. Vea, aquí está el ejemplo. Esta persona, por ejemplo, comenzó con a ver, volvámoslo del todo. Esta persona comenzó con eso se llama una velada. La velada es simplemente una pasada de un color plano como para nivelar las tonalidades de todo el dibujo. Eso lo pueden intentar ustedes, pero esto es una perspectiva, esto no es un plano arquitectónico, entonces les tocaría pintar toda la hoja pinares, no es necesario. Además, es muy buena una técnica para pintar acuarelas si lo desean con una cinta de enmascarar, es tensar bien la hoja, o sea, pegarla por todos los bordes. Ojo con esa cinta de enmascarar, primero pásensela por el pantalón, o sea, las tiras, péguenselas al pantalón varias veces para quitarle mucha de esa pega. Y luego ya llegan y la pegan, se la pegan a las hojas por los 4 bordes, no solo en las esquinas, por los 4 bordes, así como esta persona. Esto es para tensar el papel, y cuando ese papel se moje y se seque, vuelva a su posición original, entonces no les quede esa hoja toda arrugada. Eso es una técnica que a muchos pues se les va. Y la otra es que esta persona, por ejemplo, listo, esta persona se arriesgó, esta persona no le dio miedo tirar esos manchones. Y vean, y la acuarela se riega y la acuarela chorrea, y ese es precisamente el detalle de la acuarela, que no es controlable al 100%, a menos que usted haya tenido pues muchos años de trabajar con acuarela. Pero con la acuarela también, si la tienen, pues que es bastante fácil de conseguir, si tienen ya la acuarela, también trabajen por gamas, o sea, no empiecen a tirar aquí un verde, aquí un rojo. En ese papel pinares, pues el papel no como que no lo absorbe tan bien, entonces hace que quede como con goticas o... No, de hecho lo absorbe tan bien que lo daña. Ah, bueno. Sí, o sea, no es un papel especial para acuarela, pero entonces usted ahí ya lo que hace es que controla simplemente la cantidad de agua, o sea, tienen que ser muy juiciosos, muy detalladitos. Por eso les digo, antes de empezar a pintar su
su planta, pues antes de ambientar su planta, primero cojan unos papelitos y empiecen a experimentar, a ver cómo se combina. Por ejemplo, esta persona, me encanta el proceso porque comenzó por el cielo. Esta persona comenzó por el cielo, pues en este alzado, en esta fachada, en esta perspectiva. Y el cielo no es azul, sino que el cielo tiene tonalidades de azul, de morado. Eso es un detalle de la acuarela muy bueno, y es que ustedes pueden combinar los colores ahí, a la mano. Pero esta persona mantuvo la gama de colores. Miren que esa persona jamás pasó del azul ni del morado a meter un amarillo, a meter un rojo. No, más abajo, para darle un contraste, esa persona pintó por allá como una zona verde. Ahí la van a ver. Pero miren que esa persona nunca le metió colores muy fuertes o muy chillones. Eso es un detalle pues artístico que no todos pues mantenemos, pero ese es el detalle de conservar la tonalidad, la gama de colores. Además que después él ya con un pincel y un color más oscurito, pues él agregó unos detalles. Entonces, yo creo que primero para hacer esos ejercicios, pues deben, pues para pintar sus fachadas y sus cosas, lo primero es, y sus entornos, lo primero es tener en cuenta que están trabajando o que van a hacer primero unas exploraciones, ¿sí? de cómo pintar con acuarelas y con marcadores. Pueden empezar a hacerlas en hojitas, ¿sí? Dibujando los arbolitos. Bueno, entonces voy a volver a la parte del entorno, porque pues son tres técnicas de color ahí como muy directas. Por ahora no creo que tengamos otras técnicas específicas. Entonces yo les había dicho que teníamos acá una plataforma con un camino. Aquí digamos que vamos a tener una jardinera. Entonces esta jardinera tiene un grosor porque esa jardinera tiene una altura. Y aquí pues están las maticas, no sé qué. Bueno, y aquí, bueno, esta plataforma digamos que no termina acá, sino que sigue. Y pues le da la vuelta a la casa. Así. Y esta pues bordea hasta acá. Lo preguntan, no hay un paso aquí, sino que ya esto es una zona verde, entonces aquí voy a tener un árbol. También les dije que hicieran muchos ejemplos de esos árboles para que conocieran sus árboles y muy importante los tamaños, para crear ese detalle de proporción y pues de diferenciación espacial. Bueno, entonces ese es como el entorno por ahora. En el caso de la cubierta, que lo voy a hacer con un color rojo para que la vean. En el caso de la cubierta, ustedes van a trabajar una cubierta, este lo voy a poner más clarito. Eso. Ustedes van a definir qué cubierta quieren trabajar. Las cubiertas simplemente se encargan de eso, de cubrir el espacio. Pero entonces si usted me dice, profe, es que mi cubierta es así, simplemente está tapando el habitáculo. Entonces yo le voy a preguntar, oíste, pero entonces la gente llega acá y si está lloviendo se mojan mientras abren la puerta. ¿Por qué no extender esta cubierta un poco aquí? Esta extensión de la cubierta es lo que se llama un alero. ¿Sí? Si estuviéramos viendo esa cubierta en planta, en alzado, en una fachada, esa cubierta puede ser a dos aguas. Entonces, por ejemplo, esta parte que sobresale aquí, esto, si usted me deja esto aquí, no tiene alero, pero si usted me extiende esto, este es el alero puede ser en el mismo ángulo de la cubierta o puede ser un alero quebrado, o sea que se corta acá, o sea ya el ángulo cambió. ¿Sí? Pero eso sí es la cubierta, si la cubierta es a dos aguas, o sea si tiene dos caídas. En este caso, vamos a asumir, usted va a hacer la cubierta que quiera, pero si usted tiene por ejemplo una cubierta plana, y esto es importante para la parte de las fachadas, también hay alero, y el alero puede ser siguiendo esta misma línea o el alero puede ser quebrado, o sea, usted puede hacerme este quiebre si quiere. Eso lo va a ir definiendo usted pues conforme vaya pensando cómo va a ser su cubierta. O sea, este paso de hoy también ustedes lo van a rayar primero por ahí, en los boceticos, a ver cómo es que lo van a plantear. Entonces, listo. Santiago, una pregunta. Sí. Por ejemplo, si mi cubierta es una losa, yo sé que la losa tiene una pendiente, pues una caída muy mínima. Eso no se alcanza a diferenciar ahí en ese dibujo, ¿cierto que no? Eso viene dentro de las especificaciones. Que la pendiente es de tanto. ¿Pero en planta o en alzado?
No se viene a especificar en planta o en alzado. O sea, en la planta no se le nota, sino que uno pone una flechita así. Pero entonces más adelante uno tiene que decir, la pendiente de esta losa es tanto por tanto. Pero por lo general no se le pone a las losas porque la pendiente de las losas planas pues es muy mínima. muy mínimo. O sea, esa pendiente es solamente para que el agua corra y no se estanque. Sí, eso va en las especificaciones más adelante. Entonces, Ok, se le pone entonces la flechita. Sí, pero entonces ahorita hablamos de esa parte. Dale. Entonces usted tiene esta cubierta, entonces yo digo, no, pero extendámosla más, extendámosla hasta acá, ¿sí? Extendámosla hasta aquí, entonces van a ver, pues esos detalles más adelante los volveremos a mencionar, ¿cierto? Que nuestra cubierta pues tampoco se extienda. El alero tiene un límite. El alero, o también se le llama el voladizo. Una medida estándar. ¿Cómo? La cubierta no tiene como una medida estándar, pues que sobresalga. Exacto, a eso voy. Y es que el alero, también se le llama el voladizo de cubierta, puede alcanzar, según la estructura del habitáculo, eso es un poco más avanzado, pero pues también es bueno que lo sepan, según la estructura del habitáculo, si tiene unas buenas bases, si tiene unas buenas columnas, si tiene unas buenas vigas de amarre, ese alero, ese voladizo, se puede ir hasta los 2 metros si usted quiere, pero por lo general lo asumimos hasta 1 metro. O sea, si usted me va a extender esto más allá de acá, 1 metro, ese sería su límite por ahora, porque si usted me va a decir, no, es que ese voladizo tiene 2 metros, entonces ya usted más adelante tendría que añadir elementos de soporte, por ejemplo, si usted lo añade 1 metro más, o sea, usted aquí ya tiene 2 metros, usted tendría que añadirme elementos de soporte, pero esos no se verían en cubierta, se verían es en la planta. O sea, usted aquí ya en la planta me mostraría aquí, que acá se ven esos elementos de soporte, unas columnas o cualquier tipo de elemento que soporte la cubierta, si es que usted la quiere pues extender hasta allá, ¿cierto? Pero entonces se verían en la planta, no en la cubierta. En la plancha de la planta se verían esos elementos de soporte, esas columnas. Si usted no va a hacer eso, o sea, si usted simplemente va a dejar su cubierta con un voladizo, teniendo en cuenta pues ese metro, ese 1 metro como de límite, usted ya decide pues cómo trabajarla. Pero entonces lo primero es que usted debe definir el área que quiere cubrir. Entonces usted, por ejemplo, me dice, vea, yo quiero cubrir esto, yo no quiero cubrir aquí, o aquí no quiero cubrir con esta cubierta, sino que aquí hay otra cubierta. Aquí hay una cubierta que se llama una pérgola. ¿Se acuerda que se las mencioné? Jóvenes. Sí. Entonces la pérgola está hecha es por muchas vigas, en este caso, o puede ser así también. Esta cubierta estaría, pues, o sea, todo esto se repite hasta acá. Esta cubierta es diferente a esta. No sabemos ni siquiera a qué altura están, eso lo vamos a definir más adelante. Entonces usted con las cubiertas lo primero que debe definir es qué va a cubrir y con qué. Entonces, después de que usted me diga, profesor, es que esta cubierta que yo tengo acá no va a ser plana, esta, sino que yo le voy a poner una caída, le voy a poner esta línea aquí central, y esta línea aquí central se llama un caballete. Si estuviéramos viéndola en un alzado, estaríamos viendo, pues si estuviéramos parados aquí de frente, mirando aquí, estaríamos viendo una cubierta que hace esto. ¿Cierto? Con ese voladizo que no sé cómo es. Estaríamos viendo la típica cubierta tradicional. ¿Sí? Pero entonces, esta cubierta o esta pendiente, ustedes la van a definir pues según sus fachadas. Enseguida vamos a hablar de eso. Lo importante que usted debe tener en cuenta acá es lo siguiente. Ahorita que hablemos de la fachada. Sí. Ese caballete pues, se realiza la línea por la mitad y se debe sacar un poquito así diagonal como lo hiciste, o solo es la línea por la mitad. Esta línea que yo saqué acá es un marcador de información. Okay. Sí, caballete. Entonces, usted con esto me está indicando que usted tiene 2 caídas, o sea que usted cae hacia acá, con una flecha se indica que cae hacia allá, y con esta flecha me indica que cae hacia allá.
la plancha de la cubierta, a esta también hay que agregarle estas líneas, este achurado rayado. Este achurado rayado usted define la distancia. O sea, aquí no le voy a dar una distancia específica, usted la define. Que usted podría hacerlo así pegado, o usted podría hacerlo así. ¿Qué quiere decir eso? Que son diferentes tipos de cubiertas y de diferentes tipos de paneles. De panel, pues. Entonces usted definió su cubierta así. Listo. Usted también pudo haber hecho lo siguiente. Usted también me pudo haber dicho, profe, no, yo quiero que mi cubierta pues no tenga un voladizo tan largo, solamente hasta acá, y que solamente cubra pues los lados de la casa, o estas zonas. En este lado no quiero voladizo, ni en este. Pero yo quiero una cubierta